Un saludo cordial a todas las personas que amablemente han atendido a esta invitación de la Universidad de La Salle. Bienvenidos a este encuentro, a este espacio de reflexión que desde la Universidad de La Salle y la Facultad de Ciencias de la Educación hemos denominado Educar en tiempos de excepcionalidad. Saludamos a todas las personas de América Latina que a través de la CIEC, la Confederación Interamericana de Educación Católica, se hacen presentes en este escenario de reflexión. A su secretario general, el doctor Oscar Pérez, bienvenido. Un saludo a los amigos de Guatemala y Costa Rica, amigos lasallistas que han querido participar de este espacio, al igual que amigos de República Dominicana, que gracias a Rosa María Cifuentes, vicerrectora académica y pedagógica del Instituto de Estudios Superiores Loyola, también ha invitado en República Dominicana a participar de este espacio. Para nosotros, como Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación, y en apoyo y en trabajo conjunto con la CIEC, creo que en estos momentos tan complejos que está viviendo nuestra humanidad, nuestra sociedad, se hace necesario hacer a veces pares. En medio de todo lo que estamos viviendo, en medio del confinamiento, en medio de todas estas dificultades, aparece la educación no simplemente como un gran reto, sino también como una medicina que nos pone a nosotros a pensar sobre los retos y desafíos que tenemos frente no solo a lo que estamos viviendo, sino a lo que está por venir. Por tanto, desde la universidad y desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, pues queremos realmente regalar este espacio para que nos demos un espacio de reflexión y de análisis frente a lo que nos reta, frente a lo que nos convoca. A manera de diálogo, a manera de panel, de charla, nosotros queremos hacerles estas reflexiones, estas miradas, en las cuales estaremos 3 personas de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nos acompaña el doctor Carlos Valerio Chavarría. Él es el director del doctorado en Educación y Sociedad. Igualmente estará con nosotros el doctor Libardo Pérez, que es el director de la maestría en docencia de nuestra facultad. Y quien les habla, Guillermo Londoño, el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. Los 3 hemos propuesto esta idea de hablar sobre educar en tiempos de excepcionalidad, y cada uno de nosotros hará una breve reflexión para compartir con ustedes, en la cual no de manera puntual, pero para ubicarles un poco, nos hemos puesto como en tres grandes preguntas. Una en relación con las problemáticas educativas que devela la situación actual de pandemia que estamos viviendo. Una segunda, los desafíos o las respuestas que esto nos genera no solamente a hoy, sino hacia el futuro. Y el tercero, algunos retos o desafíos que nos ayuden a pensar un poquitico para dónde vamos. Porque el gran problema no es simplemente lo que estamos viviendo, sino lo que viene por vivir y el lugar de la educación y el lugar de los educadores en esto. Para la Universidad de La Salle, para la Facultad de Ciencias de la Educación, realmente es un reto fundamental pensar y pensarnos en cara a lo que estamos viviendo y a lo que viene. Somos una universidad, somos una facultad que asumimos, como muchas otras instituciones, con seriedad, responsabilidad y compromiso social, académico, científico, investigativo, todo el análisis y mirada de lo que implica, pero no solamente desde una mirada académica, sino también desde acciones concretas que nos retan a hacer y a mirar cómo podemos realmente responder a estos grandes desafíos. Por tanto, esperamos poder ofrecer algunas ideas que aporten a la confrontación de nosotros mismos, quienes nos defendemos y nos movemos en el mundo de la educación, no solamente colombiano, no solamente institucional, sino en el mundo de América Latina, gracias a la presencia
de todos ustedes. Hablaremos los tres alrededor de 30 minutos. Mientras estamos haciendo nuestra presentación, pueden a través de la sesión de preguntas enviar sus comentarios y preguntas, y una vez finalizamos los tres, haremos algunas reacciones frente a sus comentarios y preguntas, ya para hacer el cierre final en un espacio que no nos llevará más de una hora. Entonces, amigos del mundo educativo, amigos de nuestra universidad, amigos de nuestro país y amigos de nuestra región latinoamericana, bienvenidos a este espacio. Gracias por querer compartir por nosotros. Gracias por abrirnos las puertas de sus casas para poder entrar y charlar un rato con ustedes sobre estos grandes desafíos. Quisiera entonces darle la palabra al doctor Oscar Pérez, secretario general de la SIEC, quien también quiere darle la bienvenida y un saludo de inicio. Muy amables a todos y nuevamente gracias por estar. Muchas gracias a la Universidad de La Salle, a la Facultad de Educación por la invitación. La Confederación Interamericana de Educación Católica es la red más grande de educación católica de América, desde Canadá hasta Argentina. Somos el 30% de la escuela católica mundial. Y para nosotros es muy importante vincularnos con todos estos ambientes educativos y formativos, porque al igual que como dice el hermano Carlos Gómez, la escuela católica antes de ser católica es escuela. Y para ser una excelente escuela católica debe prestar un excelente trabajo educativo. Agradecemos a la universidad, soy exalumno de ustedes también, todo el trabajo y la colaboración que podamos hacer. Agradecemos a todos los maestros de América que escucharon la invitación. De todos los países tenemos personas vinculadas, incluso nos escribían al WhatsApp de la CIE que ya estamos en línea, porque reconocemos que la esperanza es reconocer que siempre hay otro camino y siempre hay otra alternativa. Por eso nos unimos a ustedes. Muchas gracias. Esperamos seguir trabajando en equipo por formar a los docentes de América y el Caribe. Gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Pérez. Entonces, vamos a iniciar nuestra pequeña reflexión que queremos compartir con todos ustedes. Les recuerdo, frente a este tema de educar en tiempos de excepcionalidad, miraremos un poco problemáticas, desafíos y apuestas. Entonces, tengo el gusto de darle la palabra a nuestro querido colega, el doctor Carlos Valerio Chavarría, director de nuestro doctorado en Educación y Sociedad, un doctorado con más de 10 años que viene trabajando fuertemente en el desarrollo de ese vínculo entre la educación y la sociedad. Gracias, Carlos Valerio. Bienvenido, te escuchamos. ¿No se escucha? ¿Ahí no me escucha? Mejor. Muy bien, muchas gracias. Un saludo muy especial para nuestros amigos, maestras y maestras de América Latina. Un saludo también muy especial al hermano Abdón, al hermano Francisco, al hermano Martín. Todos ellos maestros, todos nosotros maestros preocupados por la educación. La invitación que estamos haciendo con esta presentación es una invitación a que reflexionemos acerca de la capacidad creadora y transformadora que maestras y maestros del planeta tienen para enfrentar los desafíos de la pandemia. Categóricamente es un retorno a la pedagogía, a los saberes que de ellas se derivan para mantener firme nuestra apuesta ético-política de seguir educando y formando en sociedad. No estamos renunciando a nuestra intencionalidad formativa, nos estamos adaptando a los medios y a las mediaciones para lograrlo y sostener de esta manera los propósitos formativos de humanización, dignificación y equidad. ¿Qué implica? En primer lugar, esto implica una autorreflexión crítica de nuestro quehacer, sacudirnos, confrontarnos y además mirarnos hacia adentro en esto, en lo que nosotros
somos buenos, somos expertos. Sacudirnos en nuestro saber. Y a partir de ese sacudirnos en nuestro saber, proponer alternativas. Alternativas de aprendizaje autónomo, por ejemplo. Creo que aquí hay un desafío importante por el cual tendríamos nosotros que trabajar. Segundo, trabajar por la corresponsabilidad en la enseñanza. Vincular a los hermanos mayores, vincular a todos aquellos que son nuestros círculos cercanos y que están implicados en propuestas tan importantes y tan trascendentales para el mundo y para la cultura como es la educación. Y finalmente, dentro de ese mismo de sacudirnos, formarnos y proponer desde el lugar que sabemos, hacer alternativas que sean multisensoriales. Es decir, la ciencia también está en la casa. No solamente con observar un video, con escuchar algo, estamos dando una clase. Quizás podamos abrir la ventana de muchísimas otras posibilidades que nos aporta la misma pedagogía. Ese es el primer elemento, la primera implicación, la autorreflexión. El segundo elemento que está allí enganchado es crear condiciones de aprendizaje. Esto es compartir saberes entre los distintos maestros. Nuestra alternativa, crear círculos de reflexión crítica en la que maestras y maestros puedan compartir sus saberes, sus experiencias. La pedagogía es nuestro saber, es el lugar desde el cual podemos hablar, es el lugar desde el cual nosotros podemos intervenir las realidades, las podemos interpretar, las podemos transformar. Ese es nuestro lugar de conocimiento, ese es nuestro lugar de comodidad, ese es el lugar desde el cual nosotros podemos responder. Por tanto, en la medida en que nosotros vamos creando condiciones colegiadas a través del compartir de saberes, a partir de contarnos nuestras experiencias, de lo que ha resultado exitoso, lo que no nos ha resultado tan exitoso, pues esto nos va a llevar a ir consolidando una serie de reflexiones. Y en tercer elemento, producir conocimiento pedagógico, es decir, la situación actual de pandemia nos está invitando a que investiguemos el quehacer investigativo, que nos investiguemos en el aula, que nos posicionemos de manera distinta a como tradicional o como usualmente veníamos haciéndolo. Esto lo invitamos a que lo hagamos a través de comunidades mixtas de investigación y formación. Creemos que esta es una manera a través de la cual nosotros pudiésemos estar sincronizados. Es decir, hoy en tiempos de pandemia, si bien se han dado transformaciones importantes, esas transformaciones representan desafíos para nosotros que pueden ser leídos, pueden ser respondidos desde nosotros sabemos, es decir, desde la práctica. ¿Qué significa que nosotros estemos en tiempos de pandemia? ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué nos está enfrentando? Nos está enfrentando a distintas cosas. Primero, a comprender críticamente la plasticidad del orden mundial. No estamos indefensos, estamos juntos. Y para eso está pensada la institución, para eso está pensada la comunidad de maestros. Debemos pasar, diría yo, de esos niveles, porque es donde estamos, de esos niveles asistenciales en términos económicos, en términos sociales, a hacer analíticas más estructurales. Pandemia pone de frente ante nosotros la experiencia de la inequidad, de inequidades históricas. Pone ante nuestros ojos la transformación de las relaciones. Pone ante nosotros distintas miradas de cómo nos comprendemos como maestros. Por tanto, impacta nuestras relaciones, impacta nuestras comprensiones, impacta nuestras actuaciones. Desde ese punto de vista, es fundamental que nosotros nos repensemos. El repensarnos
no es un asunto que tengamos que hacer solos. Creo que ahora es un llamado importante a estar juntos, un llamado a que podamos entre todos responder desde donde nosotros lo sabemos hacer. ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué es la enseñanza? Bueno, pues ahí es el lugar de comunidad, es el lugar de saber, es el lugar de conocimiento. ¿Qué significa adicionalmente este asunto de la pandemia? ¿A qué nos ha llevado de manera adicional? Uno, retornar a lo fundamental. ¿Qué es eso de retornar al fundamental? Nos vuelve a interrogar, nos vuelve a cuestionar por cuánto de humano hay en un ser humano y cómo preservar esa humanidad que está contenida en cada uno de nosotros. Este retorno también es un retorno a la pedagogía, a su potencial, a su saber y digamos su potencial transformador, a vernos como agentes transformadores. El segundo elemento nos lleva a reconocer, a reencontrarnos a nosotros mismos. Y este reencontrarnos con nosotros mismos tiene que ver con el primer elemento del que trabajaba, la autorreflexión. Autorreflexionarnos para transformarnos. Es encontrarnos con nuestros modelos de comprensión, es encontrarnos con nuestras afectaciones de cómo emocionalmente estamos respondiendo a una situación, por ejemplo, de confinamiento, en el cambio de la relación interna. Hablar desde casa, por ejemplo. Pero igualmente pensar en la relación que tengo con el otro. Estoy seguro que por todo nuestro raigambre latinoamericano, para nosotros la cercanía es fundamental. No obstante, en estos tiempos de pandemia, el asunto parece ser que se reconfigura y nos lleva a pensarnos distinto en las relaciones con los cercanos, en las relaciones con los lejanos y sobre todo en las relaciones pedagógicas. Y ahí la importancia de afinar nuestro lenguaje, de que ese lenguaje sea cuidadoso, que acerque, que le dé confianza al otro, porque ya no tendremos el cuerpo, la proxemia, el contacto para poderlo reafirmar, sino que ya nuestro lenguaje tendrá que ser más preciso, más amplio, más contundente. ¿Qué aspectos transformar de nuestra vida y qué reconfigurar de ella? Pues creo que es muy importante pensarlo en términos de reconfigurar los ecosistemas relacionales. Tercer elemento, reconfiguras el quehacer educativo, en qué criterios, en qué principios, en qué intenciones se continúan cualificando las acciones formativas. Repensar las interacciones y los modos de vida compartida. ¿Cuáles son los nuevos relacionamientos de convivencia planetaria? ¿Cuáles son los nuevos acuerdos? Aquí aparecen las éticas del cuidado como un elemento fundante, las éticas de la solidaridad como elementos fundantes de esa recomposición de los acuerdos. Creo que estamos llegando a unas democracias más solidarias. Y esto nos lleva al último punto de renovar los acuerdos normativos. ¿En qué consiste la ampliación del círculo ético? ¿Cuáles son esas marcas del reconocimiento, del cuidado, de la protección que nos ayudan a crear confianza entre nosotros? La educación tiene un papel preponderante en mantener ese orden mundial alrededor de unos relacionamientos éticos, políticos, igualmente dignificantes. Insistiría, no estamos renunciando a nuestra intención formativa. A eso no se renuncia. Sobre ello la seguimos cualificando. Nos estamos adaptando a nuevas circunstancias, nos estamos adaptando a nuevas maneras de comprendernos en este momento histórico. Por tanto, es fundamental que el lugar desde el cual nosotros nos comprendemos es ante todo el lugar de nuestra propia humanidad. Los seres humanos son más grandes que las guerras, los seres humanos son más grandes que las pandemias. Eso implica retornar también a lo fundamental de nosotros mismos, a esos que hemos denominado el cuidado que tenemos hacia el otro. No renunciemos a estar juntos
en estas alternativas. No renunciemos a conversar, no renunciemos a circular nuestros saberes pedagógicos, no renunciemos a conectarnos y a hacer sentir al niño, a la niña, que también hace parte de este proceso de transformación y que nosotros los acompañamos y que estamos con ellos. Crear posibilidades y crear condiciones creo que está en nuestras manos. Y en la medida que esté en nuestras manos, pues pensaría yo que es la forma como nosotros podemos estar aportando. Desde las distintas acciones está el poder investigar juntos, el poder pensar en el conocimiento de los contextos, ya el profesor Libardo le habla de ello, cuáles son las alternativas emergentes en las que nosotros podemos estar generando intervenciones. Muy bien, este sería mi compartir inicial, que está más como provocación, más para invitarlas e invitarnos a que no renunciemos a nuestra intencionalidad formativa, no renunciemos a ser pedagogos. Si hay algo a lo que nos ha abocado la pandemia es retornar a lo fundamental de lo educativo, la pedagogía, los pedagogos. Entonces creo que esa es nuestra bandera y desde ahí es donde podemos intervenir nuestro país, los países y enfrentar situaciones tan complejas y desbordantes como es la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Valerio. Seguiremos hablando en el transcurso de este espacio. Entonces, en los próximos 10 minutos tendremos el gusto de escuchar a nuestro colega, el doctor Libardo Pérez, el director de la maestría en docencia, una maestría que lleva más de 40 años precisamente repensándose este tema de la educación. Te damos la palabra, Libardo. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Gracias al doctor Carlos Valerio. Un saludo muy especial a todos los colegas, amigos y amigas que nos acompañan y que nos honran con su presencia en esta conversación. Apoyado en todas estas perspectivas tan concretas, tan profundas, tan pertinentes que nos acaba de plantear el doctor Echavarría, yo quisiera en este segmento detenerme un poco a propósito del tiempo del que disponemos para tratar algunos elementos de contexto en relación con la contingencia y la excepcionalidad y sus vínculos con la educación. Seguramente van a quedar por fuera muchos elementos de contexto. Hemos priorizado algunos que nos parece son esenciales en el marco de la contingencia y de la situación que vivimos. Un elemento importante que quiero destacar es que el lugar de enunciación desde donde haré estas elucubraciones, estas conjeturas, tiene que ver esencialmente con la noción de educación intencionada. Creo que es un concepto que hay que seguir trabajando muchísimo. Todos sabemos de la complejidad del fenómeno educativo como posibilidad de incorporación, de producción, de renovación, de reconstrucción, de expresión de la cultura, pero en particular hay un tipo de educación que es la que lleva consigo nuestra profesión y que tiene que ver esencialmente con esa educación que tiene un telos, que tiene una previsión teleológica, que tiene una finalidad, que de manera deliberada expresamos y construimos unos propósitos. Es ahí donde quiero centrar un poco la atención. Y en términos de contexto de esta selección arbitraria de elementos de contexto, quisiera en principio plantear un asunto que para mí resulta interesante y tiene que ver con la manera como un virus microscópico, por muchos considerados organismos inferiores, tiene en jaque a la humanidad. Es decir, aquí hay un primer elemento de contexto que es muy importante para la reflexión y que conecta muy bien con lo que decía el doctor Echavarría. Tiene en jaque a la humanidad al punto de que sucumbe ante los efectos de la pandemia producida por el virus, la economía, la perspectiva economicista. El petróleo está en números en rojo. Logró el virus lo que el espionaje internacional y las guerras inducidas por algunas potencias no había logrado con el tema del petróleo. Sin embargo, todavía seguimos observando muchas torpezas de muchos líderes. Incluso podríamos decir, algunas de ellas no son torpezas, sino trompezas,
y que esas trompezas tienen que ver con que hoy parte de lo que tenemos que revisar es mirar con cuidado que ni los muros, ni las fronteras, ni la militarización de las fronteras va a resolver los problemas esenciales de la humanidad. Una primera idea de fondo que quiero dejar es que la arrogancia y la egolatría de muchos líderes, de muchos ciudadanos, de muchos seres humanos se encuentra bastante magullada, afortunadamente digo yo. En este contexto de pandemia también es importante mirar, a propósito de la educación intencionada, también hay un sinnúmero de aspectos que están ligados con ese elemento contextual. Pero quisiera detenerme inicialmente en el contexto esencial de esa noción de escuela, de esa noción de institución educativa, que es el aula de clase, que en muchos casos, y aquí viene una primera interpelación también, que está puesta para la discusión, en muchos escenarios esa aula de clase se ha asumido no como un aula en esencia, como espacio de interacción pedagógico, curricular y didáctica para la formación, sino como una verdadera jaula, un recinto de encerramiento que se dispone para producir inculturación a ultranza a propósito de la arbitrariedad cultural que nos enseña Bourdieu. Esa jaula hoy, en el marco de la pandemia, infortunadamente hay muchos escenarios que la han trasladado a la casa hogar. Entonces, de algún modo, además del confinamiento, se traslada a la jaula tradicionalmente concebida en la institución educativa, y entonces uno se encuentra con asuntos que nos interpelan para seguir construyendo de otras maneras, al modo que en muchos escenarios también se hace, vale la pena decirlos. Es decir, hay un afán pareciera por mantener ocupados a los estudiantes. Entonces le damos una carga de guías, una carga de actividades para que estén muy ocupados, como si hubiese una relación directamente proporcional entre la ocupación de ellos y su proceso de formación. Incluso he conocido experiencias extremas que tienen que ver con que el hecho de que los estudiantes desde la educación física, un escenario que hoy debería ser maravilloso para disponer las lógicas de interacción en la institución educativa de otra manera, tienen que hacer esos ejercicios con uniforme. Y si lo hace con uniforme, entonces tienes una mejor valoración. Todo esto lo digo para reafirmar que aquí tenemos una gran oportunidad para modificar esas lógicas, pero también las lógicas de poder con las que se controlan a los profesores, a los docentes, a los directivos, y entender que esas condiciones de poder deben asumirse en una perspectiva distinta, entender el poder como una condición para aprovechar al máximo la potencialidad de servir. Pienso en lo que está ocurriendo en algunas veredas del país, en algunas veredas de Latinoamérica, en los que en lugar de esta distribución de tantas guías, debería hacerse un mayor ejercicio por permitirle y potenciar las posibilidades de los estudiantes para que todo lo que ocurre en su casa, en su hogar como familia, en la vereda, en la actividad doméstica, en todo lo que realizan en su vida cotidiana, se constituyera en opciones de interpretación, en opciones hermenéuticas, en posibilidades de lectura y de escritura crítica, en posibilidades de sistematizar, de organizar datos de lo que está ocurriendo para que se entiendan como sujetos de mejor manera y puedan entender de una forma mucho más amplia lo que está ocurriendo con este contexto tan complejo. Toda esta posibilidad, ya lo mencionaba de alguna manera Carlos, brindaría la opción, por ejemplo, de sentarse con los mayores, a que los mayores cuenten cómo han vivido la historia, cómo es que esa historia que han vivido los mayores se conecta con la historia formal que se viene aprendiendo en la escuela. Todo esto sin perder de vista las condiciones socioeconómicas y socioculturales que tiene la familia. La familia hoy se convierte más que nunca en la madre y maestra, y esa es una posibilidad que hay que aprovechar, pero sin perder de vista su capital cultural, los porcentajes y condiciones de opciones que tienen en cuanto a tecnologías y en cuanto a disposiciones de contexto. Quisiera, en este mismo orden de ideas, que esta interpelación nos permitiera, en términos de contexto, asumir la educación desde una perspectiva ecosistémica, planetaria, entender la escuela y el aula como un nicho escuela en perspectiva del ecosistema Tierra, entender el asunto desde una perspectiva profundamente compleja en donde las partes se conectan estrechamente con el todo en una interacción
que vincula permanentemente los flujos, no solamente de energía, sino de efectos interdependientes que se producen entre ellos. Vale la pena tal vez aquí detenerse un momentico en esta perspectiva de nicho escuela, ecosistema planetario, en lo que nos han enseñado desde la complejidad, pero también desde el caos. Lorenz, Edward, en la esencia del caos, introdujo una noción que luego fue popularizada más bien por Glick en el caos, la creación de una ciencia. Me refiero a una expresión que hoy ya se volvió más popular gracias a Glick, y es el famoso efecto mariposa. El aletear de una mariposa en Hong Kong puede producir una tormenta en Nueva York. ¿Cómo desde la perspectiva de nuestros metros cuadrados podemos producir incidencias esenciales? Claro, Loren lo planteó en esencia desde una pregunta. ¿Será que el aletear de una mariposa en Brasil puede producir un tornado en Texas? Porque sus modelos matemáticos todavía no estaban afinados. Pero esto incluso no es un asunto moderno, porque en la tradición china ya había una expresión que daba cuenta de la pregunta de si el aletear de una mariposa podía sentirse en el otro mundo. Todo esto lo que significa, en esencia, es cuestionarnos acerca de cómo desde nuestro nicho escuela, desde nuestro nicho aula de clase, podemos defender grandes causas, causas planetarias. Por ejemplo, la defensa de la dignidad de la vida. Atender desde el efecto mariposa la posibilidad de destruir esa perversidad cultural de los eufemismos que hoy nos llenan los espacios cotidianos y universales. Por ejemplo, pensaba mientras preparaba esta reflexión, ese eufemismo tan desastroso, tan aberrante como el derecho internacional humanitario, una forma muy linda de decir, hemos creado a nivel mundial como comunidades y como estados unas leyes que nos permiten matarnos legalmente de una cierta forma. Eso no se puede considerar sino aberrante. Entonces, ¿cómo este contexto de pandemia frente a vida, frente a esta condición de la escuela, el aula de clase como nicho y no como jaula, nos permite adelantar procesos centrados en el otro, en la otredad, en la alteridad, en esa condición de legítimo otro y otra que nos enseña Levinas, pero yo iría un poco más allá. No solamente un otro legítima, sino un otra que yo entiendo y asumo como un yo otro, del cual no solamente soy, sino que me siento responsable. En este orden de ideas, quisiera en síntesis plantearles que debemos aprovechar los aprendizajes en medio de la pandemia y después de la pandemia para transformar estructuralmente nuestra vida, para transformar estructuralmente la educación, para lograr que definitivamente entendamos que no nacemos humanos, nos hacemos humanos en el camino, en la interacción con los demás. Y esto es mucho más significativo si lo entendemos, considero, puedo estar equivocado, desde una perspectiva profundamente ecosistémica, desde una complejidad que nos permita entender la urgencia de hacer el tránsito de la jaula que encierra e incultura al aula planetaria que libera y nos une. Un abrazo y aquí continuamos en la conversación. Muchas gracias por el momento. Muchas gracias, Libardo, por tus reflexiones. Cuando uno le toca de último, es mejor porque lo que uno hace es recoger. Entonces me adhiero a los planteamientos y reflexiones de Carlos y Libardo. Y se trata realmente de eso, de pensarnos, de retarnos. En la pequeña reflexión que yo quiero compartirles, es obvio que todos hemos escuchado pues que estamos en una crisis y sabemos que es una crisis que no está afectando la vida económica, está afectando todos los ámbitos. Y el ámbito de la educación tiene allí un lugar esencial y un lugar fundamental. Hay una afirmación a raíz de lo que está ocurriendo de un profesor francés, un docente de escuela, François Vallée, que escribió lo siguiente a raíz de lo que estaba viviendo. Él dijo,
vemos con claridad que se acabó la torre de marfil de la educación. Siempre busca aislarse del mundo y el mundo se le vino encima. Y es que si bien la educación ha sido una institución, un escenario pertinente a la sociedad, también en muchos lugares ha sido ausente y ha estado en una torre de marfil. Y esta situación le ha dicho al sistema educativo, le ha dicho a los maestros, le ha dicho a las instituciones, oye, mira, tienes aquí un gran desafío. ¿Qué es lo que ocurre? El desafío de los maestros que se encuentran con algo para lo cual no estaban preparados. El desafío de los estudiantes que se encuentran con algo para lo cual no estaban preparados. Y todos se sienten de cierta manera afectados y vienen las apuestas, las críticas, los análisis, propuestas de webinar como estas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos pensamos? ¿Para dónde vamos? En la Facultad de Educación hablábamos con los maestros compartiendo experiencias y mirando con otros escenarios y otros programas, la gente rebuscándose, la gente repensándose. ¿A dónde va la escuela? ¿Qué estamos haciendo ahora? Y aquí me parece que hay una cuestión fundamental. El problema no es simplemente, como plantea nuestro título, qué significa educar en tiempos de excepcionalidad, sino lo que implica como nos vemos nosotros como educación y como educadores más adelante. El problema no es cómo enfrentamos la pandemia. El problema es cómo vamos a enfrentar lo que necesita la sociedad en el ámbito educativo de aquí en adelante. Es el momento de hacer, y está ocurriendo, lo vivimos, de hacer una revisión, un análisis crítico, un cuestionamiento sobre lo que nosotros somos como maestros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Para dónde vamos? El replanteamiento de la escuela, que muy bien lo acababa de plantear Libardo, más allá del aula como jaula, una visión mucho más ecosistémica. El rol del maestro. A las facultades de educación, oiga, ¿y cómo formamos a los maestros? ¿Y para qué formamos a los maestros? Es una gran invitación a confrontarnos sobre lo que somos, lo que estamos siendo y lo que seremos. Mire que no estamos hablando de lo que estamos haciendo, sino de lo que somos, estamos siendo y queremos ser. Y es un ámbito de historicidad en términos semelmanianos que nos lleva a repensarnos en nuestro rol y en nuestra realidad. De ahí que son grandes desafíos. Vienen preguntas sobre, bueno, ¿y entonces qué tipo de educación? Y el maestro se pregunta, bueno, ¿yo puedo seguir igual? ¿Qué tipo de maestro soy, debo y quiero ser? ¿Qué necesita el mundo de mí? ¿Qué necesita el mundo de la escuela? ¿O para qué estoy educando? ¿Para qué formo? ¿Desde qué perspectiva me muevo? A mí me llamó la atención, por ejemplo, preguntas de maestros de ¿y qué vamos a hacer con el programa? ¿Y cómo vamos a hacer con las notas? Y el tema de la asistencia, ¿cuál es el criterio para calificar la asistencia si el estudiante se conecta o no? Y si no alcanzo a terminar el programa, y si no alcanzo a hacer la práctica que había planteado, esas son las preguntas que nosotros como maestros tenemos que hacernos. No, yo creo que son de otro nivel. Aquí el problema no es qué pasó con el programa, qué pasó con el sílabus, qué pasó con el currículo, qué pasó con la calificación. ¿Para qué existe la educación? ¿Para qué existen los maestros? Existimos para una cosa más que para enseñar, para encerrarnos en la jaula de la que hablaba el doctor Libardo y para pensar realmente en una dimensión ético-político de la educación que nos lo enseñó claramente el profesor Carlos Valerio. Entonces es la manera como asumimos nuestro rol, nuestros desafíos, el lugar que nosotros queremos tener en este momento y de ahora en adelante. Ese proceso de análisis y reflexión es el que nos lleva a pensar, a volver a las fuentes, no para volver atrás. Pero si pensáramos en una Sócrates, si pensáramos en la educación renacentista, en la educación de la modernidad, en tantas apuestas que se han dado, lo que hizo San Juan Bautista de la Salle hace 300 años, donde pensó que otros que no tenían derecho a la educación podíamos hacer propuestas revolucionarias y pertinentes.
cómo las fuentes nos pueden inspirar, no para volver atrás, sino para hacer lo que esas fuentes hicieron. Pensar una educación pertinente y para el contexto, del cual también nos hablaba el doctor Libardo. O sea, no es una cuestión de ideas y doctrinas. Creo que aquí el gran reto es el de pertinencia. ¿Qué tipo de educación pertinente? ¿Qué tipo de educación que nos devuelva la esperanza? ¿Qué tipo de educación que nos permita servir de soporte a las situaciones humanas? ¿Qué tipo de educación que recobre el sentido del empoderamiento, de la autonomía, de la resiliencia, del sentido de lo ético, de lo ciudadano, del vernos con otro? Ahí hay unos grandes desafíos. Desafíos de mirar cómo nos proyectamos ahora y en el adelante. La organización Escolas hizo un encuentro de 300 maestros en 21 países y encontré unos testimonios maravillosos. Un maestro de Cali que decía, esto me ha permitido descubrir mi capacidad creativa. Un profesor de Nápoles decía, antes nos ignorábamos unos a otros, ahora trabajamos de un modo más empático, creativo con los jóvenes, al lado de ellos. Una profesora argentina decía, nos estamos conociendo con los alumnos y las familias. Y yo digo, por Dios, o sea, hay que esperar una pandemia para entender que los maestros tenemos que ser creativos. Hay que esperar una pandemia para entender que no nos podemos ignorar unos a otros. Hay que enfrentar necesitamos conocernos con quienes interactuamos en el contexto académico y social y humano. Yo creo que aquí hay grandes retos. Es la hora de pensar en la integración curricular. Creo que el problema de las tecnologías es lo de menos. Claro, ahí hay un gran reto y quienes estaban resistiendo a ello se vieron abocados a ello, pero el problema no es de tecnologías. Claro que es un elemento fundamental, es un problema de mediación, de relación humana, de la manera como yo me encuentro con otros. Por lo tanto, es el momento de recuperar la condición de maestro que siempre hemos tenido, pero que a veces hemos olvidado por las rutinas, por los encasillamientos en los que caemos, por una serie de elementos que las mismas condiciones del mundo contemporáneo nos ofrecen y nos llevan a repensarnos. Es el momento de fortalecer redes de discusión, es el momento de que los maestros nos encontremos, compartamos experiencias, apoyemos más la reflexión y la construcción conjunta, que hagamos comunidades académicas que vayan más allá del simple ejercicio del quehacer, de la tarea, de la función. Los maestros no somos funcionarios, somos maestros. Y eso implica recuperar y repotenciar nuestro rol. Repensarnos no solo para el tiempo de excepcionalidad, y he insistido mucho, sino repensarnos para tiempos posteriores a ellos. La educación debería ser excepcional, no solo para este tiempo excepcional. Los maestros deberíamos ser excepcionales no solo para este momento excepcional, sino para la vida misma social, corriente, normal. Un mundo atrapado por el consumismo, por el deterioro del medio ambiente, por la corrupción, la desigualdad, la pobreza, necesita la educación para eso, no simplemente para responder a la pandemia, sino para responder a este tipo de realidades y de desafíos. Finalmente, yo creo que una reflexión que nos hacía José María Corral, el director mundial de Escolas, nos permite recoger un poco estas reflexiones que venimos haciendo. Textualmente planteaba, tenemos un espacio único en la historia de la humanidad. Somos médicos de las emociones, de la salud mental y espiritual. Creo que esto vino para quedarse. Nuestros alumnos nos están pidiendo a grito otra cosa. Se habla de los héroes médicos y enfermeras que enfrentan la pandemia, pero también se habla de los maestros héroes en este contexto. Y tenemos, como decía Del Corral, un espacio histórico en este momento de la humanidad, porque también somos médicos, no del cuerpo. Somos médicos de las emociones, de la salud mental, espiritual, de los deseos, de los anhelos, de los sueños. Y eso es lo que nosotros construimos como maestros. Creo que es un gran momento. Es un gran momento. La crisis se puede ver como un problema,
pero tenemos que verla también como una gran oportunidad. Estamos viviendo una gran oportunidad. La oportunidad de pensar la escuela diferente, de pensar el rol de maestro de manera diferente y de pensar el sentido de lo educativo de manera diferente y con pertinencia. Creo que esos son nuestros grandes retos, nuestros grandes desafíos y nuestros grandes anhelos. Seguimos con la discusión. Muchas gracias por este espacio. Le regreso entonces la palabra a Carlos Valerio. Tenemos unos 5 minuticos cada uno como para ver a qué logramos reaccionar en lo que nos han aportado los colegas que están participando de este espacio de reflexión. Carlos Valerio. Bien, muchas gracias nuevamente. Son provocaciones que estamos teniendo en este momento de ir pensándonos, reflexionándonos, autorreflexionándonos sobre nuestras posturas ante una situación como la que estamos enfrentando, que hemos llamado pandemia. En la pandemia explicita distintas cosas, pero creo que entre lo que podemos o puedo yo ir sistematizando es que la pandemia explicita la multicausalidad de los problemas educativos, digamos, distintos rasgos de una realidad educativa que en ciertos contextos, por ejemplo, como los contextos educativos rurales, son precarios, o sistemas de educación